Bueno, vamos a dar inicio, vamos a comenzar con la sesión correspondiente al día de hoy, 4 de mayo. La sesión del día de hoy tiene como título Urticaria y Angioedema a través de las edades. Yo soy la doctora Grecia Jacqueline Hernández Salcido, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco la asesoría de la doctora Maricela Hernández Robles por su ayuda para la realización de esta presentación. Para comenzar, vamos a definir en qué consiste esta patología. Bueno, la urticaria es una condición que se va a caracterizar por la aparición de dos lesiones importantes, que son las ronchas y el angioedema, y puede haber una combinación de las dos. Es muy importante que conozcamos cuáles son las características de esta lesión elemental. ¿Cómo vamos a identificar una roncha? Bueno, esta va a ser un edema central superficial bien delimitado. Puede tener un tamaño y una forma variable, por lo general van a medir alrededor de 2 a 3 milímetros, pero pueden confluir y formar lesiones más grandes de hasta 10 centímetros, conocidas como abones. Invariablemente van a tener un eritema reflejo y algo característico es que van a producir la sensación de picazón o a veces pueden producir ardor. Otra característica muy importante y que nos va a servir para diferenciarla de otras patologías es que tiene una característica fugaz. ¿Qué significa? Que la piel va a volver a su apariencia normal después de cierto tiempo y puede ser desde 30 minutos hasta 24 horas, pero muy característica que nunca va a durar más de un día. El angioedema, por otro lado, es una inflamación profunda repentina, pronunciada, eritematosa o puede ser del color de la misma piel. Y lo importante del angioedema es que va a estar un poquito más abajo a nivel de la dermis inferior y el tejido cerebral subcutáneo o las mucosas. La diferencia en cuanto a la sensación con la roncha es que esta va a producir hormigueo, ardor, opresión o dolor y puede durar hasta 72 horas. También es importante esto, ¿por qué? Porque también nos va a ayudar a hacer algún diagnóstico diferencial. En cuanto a la epidemiología, de acuerdo a varias literaturas, la presentación más común va a ser que nuestro paciente llegue con una combinación de urticaria con angioedema, hasta en un 50% de los casos. La urticaria solita se va a presentar en un 40% y el angioedema aislado es más raro, solamente se va a presentar alrededor de un 10%. La urticaria aguda es la más común y va a afectar del 15 al 25% de la población en general en algún momento de su vida. Y es mucho más frecuente en niños que en adultos. La urticaria crónica, hablando específicamente de la espontánea, esta pues no va a ser tan común. Tiene una prevalencia del 1%, de acuerdo a la literatura que lean, pues va de 0.5 hasta el 5% de toda la población. Es más común en adultos que en niños, más común en mujeres que en hombres, en una relación de 1.5 a 1, e incluso puede llegar a ser de 2 mujeres por cada hombre. Y tiene un pico en la tercera o quinta década de la vida. De acuerdo a la urticaria crónica inducible, va a representar desde el 10 hasta el 15% de todas las urticarias crónicas, es el 5% de la población y no tiene una preferencia de género. Y va a ser mucho más frecuente en pacientes jóvenes. Solo un pequeño porcentaje de los pacientes que tienen urticaria aguda van a evolucionar a una urticaria crónica. Aquí viene lo más importante, vamos a hablar de la fisiopatología. Lo más relevante de esto es que conozcan a la célula efectora por excelencia, que es el mastocito o célula cebada. Esta célula va a activarse por diferentes mecanismos o vías que pueden ser por citocinas o pueden ser por autoantígenos que se encuentran circulando. Tiene una gran cantidad de receptores en su membrana y son las que van a provocar que se degranule y libere ciertos mediadores. Estos mediadores pueden ser preformados o pueden ser sintetizados de nuevo. Dentro de los más característicos y que ya conocemos está la histamina, está la triptasa, también está el factor activador de plaquetas, algunos productos del metabolismo del ácido araquidónico como los leucotrienos, pero también ciertas citocinas, ciertos neurotransmisores. Todos estos mediadores van a ocasionarnos 3 mecanismos muy importantes. El primero va a ser la activación de los nervios sensoriales. Al momento en que esto se activa, va a ocasionar la sensación de prurito o dolor. Después tenemos la vasodilatación o la extravasación del plasma, que va a ser el encargado de producir los síntomas como el aumento de volumen o el eritema. Y por último, y no menos importante, el reclutamiento de ciertas células hacia el lugar de la lesión de la roncha. Ya que no solamente la célula cebada es lo importante aquí, también vamos a tener participación de basófilos, de eosinófilos, de neutrófilos. Vamos a hablar de la histología de la urticaria. ¿Qué vamos a encontrar? Pues va a ser, en cuanto a las ronchas, es un edema que se va a producir a nivel de la dermis superior o media y va a provocar una dilatación y aumento de la permeabilidad de las vénulas postcapilares y de algunos vasos linfáticos.
Y en cuanto al angioedema, pues va a ser las lesiones, bueno, las características bastante similares, solamente que el angioedema se va a dar a nivel de la dermis profunda o el tejido celular subcutáneo. Y también algo característico es que si hiciéramos una biopsia de la lesión, encontraríamos un infiltrado leucocitario, principalmente con linfocitos, que se considera no necrosante, pero también podemos tener la participación de las otras células que les mencioné, como los eosinófilos, basófilos o los monocitos, que se van a encontrar alrededor de las vénulas postcapilares. Esto lo podemos encontrar tanto en la urticaria aguda como en la crónica espontánea, ya que la inducible pues no va a tener este infiltrado característico. La clasificación, bueno, aquí me gustó una presentación que vi que nos habla de 3 preguntas específicas que nos van a ayudar a fenotipificar la urticaria. Si contestamos estas 3 preguntas, la primera, ¿es urticaria? ¿A qué se refiere? ¿Tu diagnóstico clínico coincide con las lesiones elementales que acabamos de ver, es decir, ronchas y angioedema? Si la respuesta es sí, nos vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿La duración es mayor o menor de 6 semanas? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a clasificar de acuerdo a la temporalidad. Y por último, si se asocia o no con desencadenantes. Esto se puede referir a las causas o a los exacerbantes. Y tenemos la primera clasificación que se encuentra en aguda y crónica. Y la crónica, de acuerdo a los desencadenantes, la vamos a subdividir en inducible o en espontánea. Si nos vamos un poquito más específicos, bueno, vamos a hablar de la aguda. ¿Qué la puede causar? Sabemos que la causa más común son las infecciones, también puede ser medicamentos o algunos alérgenos. Y muchos de estos pacientes se van a quedar incluso sin una causa identificada. Y la crónica, antes llamada idiopática, que dura más de 6 semanas, se va a dividir de acuerdo a si tiene o no desencadenantes. Las inducibles tenemos físicas o químicas o no físicas. En las físicas, frío, calor, dermografismo, sintomático por vibración, por presión o por rayos ultravioletas. Y las químicas, vamos a tener la urticaria colinérgica, la acuagénica y la urticaria de contacto. En cuanto a la espontánea, que les mencionaba que antes se conocía como idiopática, y no es que no sepamos qué es lo que causa esto, sino que estamos empezando a comprender un poquito mejor cuáles son todos esos mecanismos y vías que son capaces de generar activación de la célula cebada y su posterior degranulación. Ahora se sabe que alrededor de casi el 50% de los pacientes van a tener un componente autorreactivo, en donde podemos clasificar a las urticarias de tipo autoinmune. Aquí vamos a tener 2 tipos, la tipo 1, que es mediada por IgE, conocida también como autoalérgica, y la tipo 2B, que va a estar mediada por anticuerpos IgG. Y en las no autoinmunes, pues vamos a tener otras causas, que son de las que normalmente vemos en la consulta que estamos buscando, ¿verdad? Infecciones, alimentos aditivos, látex, medicamentos o el estrés. Nuestra sesión se titula Urticaria y angioedema a través de las edades. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque esta patología se puede presentar a cualquier edad. ¿Y qué va a ser, pues aquí lo relevante? Que tanto a la presentación clínica como los diagnósticos diferenciales y el tratamiento, de acuerdo al grupo etario, es decir, en los niños, en los adultos de mediana edad, en las mujeres fértiles, en que incluimos embarazo y lactancia, o los pacientes mayores, pues va a diferir bastante. Y aquí pues es muy importante recordar que todavía existen bastantes lagunas en cuanto al conocimiento, sobre todo de estos grupos que consideramos vulnerables. ¿Por qué? Porque ni los niños, ni las embarazadas, ni los adultos mayores muchas veces se agregan en estos estudios que pues nos hablan acerca de eficacia o de seguridad del uso de ciertos tratamientos porque tienen comorbilidades, porque toman medicamentos o porque no lo consideran del tanto seguro. Entonces, la mayor parte de la evidencia que tenemos es basada en las opiniones de los expertos y no tanto en algo científico. Bueno, vamos a hablar sí de lo más interesante, que es cómo se activa un mastocito o cómo se activa esta célula cebada, que como les mencioné, es nuestra célula efectora por excelencia. Vamos a hablar primero de la activación en cuanto a la urticaria aguda. Vamos a tener varios receptores importantes, les comento, son muchísimos, pero ahorita vamos a hablar específicamente de 3. El primero es el receptor de alta afinidad de IgE, que va a ser activada obviamente por su cross-linking o su unión a la IgE. ¿Y cuáles van a ser las principales causas que van a activar a este receptor? Bueno, una es la alergia alimentaria. La alergia alimentaria se considera una causa bastante importante en la urticaria aguda, sobre todo en los niños preescolares, y representa hasta el 7% de todos los casos. ¿Cuáles son los alérgenos alimentarios más importantes que vamos a tener? La leche, el huevo, el cacahuate, pescado, mariscos, algunos frutos secos,
ciertos medicamentos, específicamente, por ejemplo, los beta-lactámicos, que sí tienen un mecanismo tipo IgE, algunos AINE, no todos, y el veneno de los insectos. Sin embargo, también tenemos otros alérgenos, por ejemplo, el ácaro del polvo o el látex, que también van a ser capaces de activar esto. ¿Por qué? Por lo general, van a ser pacientes atópicos que tienen una sensibilización previa y ya van a tener IgEs específicas que se encuentran circulando y va a ser mucho más sencillo que se active. Después tenemos este otro receptor, que es el miembro del receptor acoplado a proteína G, relacionado con más X2. Lo vamos a hablar ahorita como el receptor X2, que se va a activar por pseudoalérgenos. Ahorita vamos a ver qué es esto, que son sustancias que van a producir ciertas reacciones de hipersensibilidad que van a ser muy similares a una reacción alérgica, pero no tienen un mecanismo mediado por G. Aquí, por ejemplo, ciertos colorantes. Y otros medicamentos. Aquí principalmente vamos a encontrar otros antibióticos como las fluoroquinolonas, la vancomicina o los opioides. Y por último tenemos a los receptores de reconocimiento de patrones. Estos van a ser muy interesantes en cuanto a la activación de las células cebada por medio de ciertos microorganismos. Realmente hay muchos microorganismos que lo pueden activar, todos vaya, y los van a hacer principalmente por medio del receptor de tipo TOL, el NOD o el de lectina tipo C. ¿Qué se va a activar? Uno, puede ser la presencia del microbio en la piel del paciente, puede ser a través de sus toxinas o puede ser por la generación de, activación del complemento secundario a la generación de un inmunocomplejo circulante. Y de los más comunes vamos a encontrar el citomegalovirus, enterovirus, rinovirus, virus sincicial respiratorio, adenovirus y recientemente el SARS-CoV-2. Y esto va a diferir mucho en cuanto a si es aguda, muchos de estos entran en la crónica, y si son niños o son adultos. Aquí les pongo, sabemos que la urticaria aguda, lo más común va a ser la infección, sobre todo en nuestros chiquitos. Este es un estudio donde hablan acerca de algunos factores predictores y etiológicos de la urticaria aguda en un servicio de urgencias. Y ellos identificaron 6 categorías etiológicas mayores. La primera son las infecciones. Segundo, idiopática, alérgenos inhalados, medicamentos, alimentos y picadoras de insectos. Si nos enfocamos en lo principal, que son las infecciones, ellos mencionan que las principales causas son infecciones del tracto respiratorio, después las gastrointestinales, luego la otitis media, y algunos se van a quedar como fuentes no identificadas. Sin embargo, la guía mexicana, nos dice que las principales causas van a ser del tracto respiratorio, luego gastrointestinal, y hace también referencia a que si nuestro paciente tiene síntomas urinarios, tenemos que buscar específicamente hay alguna infección de la vía urinaria. También esto me llama la atención porque incluso en la consulta yo tenía esta duda, ¿verdad? Muchas veces no vamos a encontrar un foco y eso no significa que el paciente no vaya a tener una infección en el futuro. ¿Por qué? Porque se puede presentar al momento de la infección días o incluso semanas después. Y no todos los pacientes van a desarrollar fiebre. En este estudio, únicamente el 13% de todos los niños presentaron un cuadro febril cuando tenían el cuadro de la urticaria. Aquí les quise hablar un poquito acerca de la urticaria y el COVID-19. Acá en el lado izquierdo vemos una imagen acerca de la respuesta inmunológica inicial que desencadena este virus. Aquí en la etapa 3 nos habla acerca de la activación del complemento, como veíamos en la primera diapositiva que nos habla de la activación del mastocito. La activación del complemento secundario a los inmunocomplejos que ya se generaron va a producir la activación del mastocito y posterior de granulación. Ese sería el principal mecanismo del COVID en la urticaria. ¿Y cuáles van a ser las características? La urticaria representa del 10 al 20% de todas las manifestaciones cutáneas que se presentan en el SARS-CoV-2. La duración aproximada de esta urticaria va a ser de 1 semana y la topografía más común es en el tronco. Se observa con más frecuencia en adultos de mediana edad, de 42 a 48 años, y cuando se presenta en niños, por lo general, no tienen otra sintomatología agregada. Es decir, el niño se presenta con urticaria y la única manera de saber si fue o no relacionado a este virus es porque el niño tuvo un antecedente de contacto con una persona positiva. Y también hay reportes de urticaria secundario a la vacunación contra el COVID-19. Ahora hablando de la crónica inducible, ¿cuáles son algunas características de esta urticaria? Pues esta urticaria va a ser un poquito más difícil, es decir, va a tener como un tiempo más prolongado, a diferencia de otras urticarias crónicas. También va a ser común que se relacione con síntomas sistémicos, por ejemplo, la anafilaxia,
y no va a tener un infiltrado a nivel leucocitario como lo veíamos con los otros tipos de urticaria. Aquí la más común va a ser el dermografismo sintomático y es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque este dermografismo va a ser rojo y va a generar mucho prurito. Hay otro dermografismo, por ejemplo, el blanco, que se da en pacientes con dermatitis atópica, pero la diferencia de este dermografismo con los otros es que no va a producir, los otros no van a producir tanta comezón como lo va a producir este. Vamos a ir viendo un poquito de las urticarias inducibles, que son pues las más relevantes. Les mencionaba dermografismo sintomático, también llamado urticaria facticia. Es la urticaria física más común y se va a caracterizar por picazón o ardor secundario al roce, rascado o frotamiento de la piel. Se vincula con la urticaria crónica espontánea porque tiene esta temporalidad más crónica. La duración promedio de esta urticaria es de 6.25 años. Si vemos, es un periodo un poquito más prolongado y después de esto, por lo general, va a tener una remisión espontánea. El diagnóstico se va a realizar con pruebas de provocación, que vamos a ver más adelante, y el tratamiento básicamente va a ser la evitación de este desencadenante. Se van a dar antihistamínicos de dosis convencional hasta una cuádruple, e incluso se ha reportado que se puede utilizar omalizumab, ciclosporina o fototerapia con este tipo de pacientes. Después tenemos la urticaria por frío, que va a hacer la aparición de ronchas tras el contacto, ya sea con un objeto o líquido frío o temperaturas muy frías, o el enfriamiento y posterior recalentamiento de la piel, que por lo general estas ronchas van a durar alrededor de 1 hora. Es el segundo subtipo más frecuente y es más común en adolescentes y jóvenes, y aquí tiene una incidencia del 0.05%. Más común en mujeres. Aquí, ¿por qué es importante esta urticaria? Porque se relaciona mucho con que puede generar un síntoma sistémico como la anafilaxia. Sobre todo aquellos pacientes que tienen el antecedente de que han presentado angioedema en labios, en lengua o en el tracto faríngeo. Es como una red flag para que nosotros pensamos que este paciente puede llegar a generar una anafilaxia en algún momento que esté en contacto con el desencadenante. La duración de la enfermedad va de 4.8 a 7.9 años. También el manejo es con antihistamínicos, pero estos pacientes suelen ser un poquito más refractarios, suelen requerir dosis más altas, y se ha reportado que tanto el montelukast como el omalizumab pueden ser beneficiosos en este tipo de pacientes. Tenemos a la urticaria colinérgica, que pues va a tener características clínicas un poquito más diferentes a las otras urticarias. Se va a caracterizar por prurito, enrojecimiento, ronchas muy pequeñitas que van a ser de corta duración y son inducidas por el ejercicio o por un calentamiento pasivo. Por ejemplo, un baño caliente. Y también se puede presentar con angioedema o algunos síntomas sistémicos. También diagnóstico va a ser mediante pruebas de provocación. Y por último tenemos la urticaria retardada por presión, que el cuadro va a ser eritema y edema cutáneo tardío con hinchazón subcutánea posterior a un estímulo de presión. ¿Por qué se llama retardada? Porque los síntomas ocurren en promedio de 4 a 6 horas después del estímulo, pero incluso se pueden llegar a presentar desde los 30 minutos y durar hasta 48 horas. Va a coexistir con la urticaria crónica espontánea y con el angioedema. ¿Y qué es característico en estos pacientes? Por ejemplo, van a llegar con angioedema de los pies, secundario a, por ejemplo, cuando traen calzado bastante ajustado, o de las manos cuando llegan a cargar, por ejemplo, bolsas pesadas. Y ahora vamos con la activación del mastocito, pero ahora en la urticaria crónica espontánea. Nuevamente tenemos a los mismos receptores, sin embargo van a ser activados por cosas muy distintas. Hablamos del miembro del receptor acoplado a proteína G o receptor X2. Este va a estar activado por neuropéptidos liberados por el estrés, medicamentos o pseudoalérgenos, en este caso alimentarios. Y tenemos al receptor de alta afinidad de IG. Aquí vamos a encontrar dos endotipos bien importantes que nos van a hablar acerca de la autorreactividad o la autoinmunidad. La primera se conoce como tipo 1 o autoalérgica. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a tener una IgE que se considera autorreactiva. Y vamos a tener circulando por la circulación del paciente autoantígenos que pueden ser tiroideos como la peroxidasa, pueden ser nucleares, pueden ser incluso la interleucina 24 y otros autoantígenos que pueden llegar a unirse o ser reconocidos por esta IgE y generar la activación del mastocito. Después tenemos la autoinmunidad de tipo 2 que va a ser por anticuerpos IgG, que van a ir contra dos cosas en específico. Una, van directamente contra la IgE, o número 2, activan directamente al receptor de alta afinidad sin que la IgE tenga que ver.
Y otro que se ha hablado un poquito más recientemente es un autoanticuerpo de tipo IgE que va a tener como antígeno a su propio receptor. En vez de unirse a través de su porción FC, lo va a hacer al revés. En cuanto a las principales causas, la verdad, esta es una bibliografía del 2019, pero hay bastante variación. ¿Por qué? Todavía nos pone aquí que la idiopática es 45%. Sin embargo, ya les comenté, es porque no logramos llegar a un diagnóstico de un paciente. Casi siempre se va a dar por la autoinmunidad. La infección crónica sí juega un papel importante, pero no tiene, pues no es como que un porcentaje tan alto. Algunos factores etiológicos que están asociados a la urticaria crónica, a mí esto me generaba pues mucho problema, ¿verdad? En cuanto a los pseudoalérgenos. Primero vamos a ver, ¿tiene un papel importante la alergia alimentaria mediada por IgE en la urticaria crónica? La verdad es que no tanto, es algo muy raro y jamás debe ser considerada como un diagnóstico de primera instancia. Vamos a tener el típico paciente que va a llegar solicitando pruebas cutáneas para alimentos. ¿Por qué? Porque ya le dijeron que es alérgico un montón o trae una lista de alimentos. Esto es porque las ronchas van a salirle diario con, sin y a pesar de, y con lo único que lo puede relacionar es con los alimentos, pero la verdad es que es bastante raro. Y los pseudoalérgenos que les comentaba son esas sustancias que van a generar reacciones similares a las alérgicas, pero no mediadas por IgE. Vamos a incluir a los conservantes, tolerantes, histaminas de bajo peso molecular. Y aquí también es bastante controversial. Y quise hablarles un poquito acerca de la evidencia. ¿Sirve o no sirve hacer una dieta de eliminación? En cuanto a la evidencia, bastante literatura nos dice que hay una proporción de pacientes con urticaria crónica que sí se puede beneficiar de hacer una dieta baja en pseudoalérgenos. Aquí vamos a incluir todos estos, aparte de los alimentos que se consideran histaminéricos. Y pues hace una diferencia entre si es mejor hacer una dieta baja en pseudoalérgenos o hacer una dieta baja en histamina. Zuberger y colaboradores hicieron el primer gran estudio donde incluyeron una gran cantidad de pacientes con urticaria crónica. Y ellos vieron que al momento de hacer la dieta de eliminación con pseudoalérgenos, el 73% de los pacientes tuvo una respuesta positiva. Pero cuando hicieron las pruebas de provocación, solamente el 18% resultó ser positivo. Así que no pudieron dar como información bastante convincente de si es o no bueno hacer esta dieta de eliminación. Luego tuvimos otras dos revisiones sistemáticas, una baja en pseudoalérgenos, en donde la remisión total fue de casi el 5% y la parcial del 37%. Y en la baja en histamina, la remisión total del 11.7% y la parcial del 44%. Esto nos habla de que se recomienda más hacer una dieta en caso de que la hagamos baja en histamina. ¿Por qué? Porque se ha visto que es un poquito más eficaz y además es menos restrictiva que hacer una baja en pseudoalérgenos. Y otra teoría que me pareció pues algo interesante, propuesta por Rajan y colaboradores, habla acerca de la permeabilidad intestinal. ¿Qué pasa? Todos estos pseudoalérgenos o productos naturales de bajo peso molecular que ingresan al cuerpo a través de un epitelio intestinal permeable van a ser los que van a causar la reacción. En sí, los pseudoalérgenos por sí mismos pueden ayudar o fomentar esta permeabilidad. Sin embargo, hablan de que tienen que existir en este momento ciertos factores facilitadores que van a como aumentar la sensibilidad de la célula cebada para que reconozca estos pseudoalérgenos y se pueda activar. Y una vez que estos factores desaparezcan o disminuyan, pues esta resistencia de la célula cebada a los pseudoalérgenos pues va a volver a ser igual y el paciente ya no va a volver a tener síntomas. Entonces, pues también es algo de considerar que no siempre va a ser la causa del paciente. ¿Qué nos dicen las guías? Pues importantes. De acuerdo a las estadounidenses, no se recomienda la eliminación de los pseudoalérgenos por su baja evidencia. La EASI, en su actualización del 2022, nos establece que estas dietas son controvertidas y en caso de que las hagamos, tenemos que asegurarnos de que nuestro paciente vaya a cooperar. Es decir, que sí vaya a hacer correctamente esta dieta de eliminación. Y de hacerla, bien importante que esta dieta solamente se tiene que hacer de 2 a 3 semanas para poder nosotros evaluar la respuesta. Y si vemos que no hay ningún tipo de cambio, tenemos que alentar al paciente a que la suspenda, siempre considerando el riesgo de deficiencias nutricionales, sobre todo en los pacientes pequeños. Y en la guía mexicana, que es del 2014, dice que la eliminación de los pseudoalérgenos en la dieta puede ayudar a disminuir los síntomas incluso en el 30% de los pacientes. Y se tiene que recomendar como alternativa de los pacientes que fueron resistentes al tratamiento
y nunca como una primera opción de tratamiento. Por lo tanto, los factores, los pseudoalérgenos se consideran más que nada un factor facilitador, no causal. Otro factor importante, pues estos medicamentos tan comunes que usamos todos los días, que son los antiinflamatorios no esteroides. Las características de la urticaria causado o exacerbado por ellos es que se va a presentar la sintomatología de minutos a horas. Es más, por ejemplo, si se presenta en un adulto, va a ser más frecuente que se presente como urticaria y en los niños como angioedema. El típico chiquito que le dan ibuprofeno y llega con los labios hinchados. Las formas de presentación se va a poder presentar como urticaria aguda o como una exacerbación de la urticaria crónica. Aquí es importante porque realmente la prevalencia de la hipersensibilidad a la aspirina es muy pequeñita, va de 0.5 hasta un 2%. Y sin embargo, el 30% de los pacientes con urticaria crónica se puede exacerbar con el consumo de los AINE. También se puede presentar la urticaria crónico inducible y sabemos que es un cofactor para la producción de anafilaxia, que es un diagnóstico diferencial donde se va a presentar la urticaria. Factores de riesgo: atopia, sensibilización al ácaro del polvo, sexo femenino y tercera década de la vida. Y los AINE que más comúnmente se van a implicar es el ibuprofeno en un 20%, seguido de las pirazolonas como el metamizol en un 19%, aspirina en un 16% y diclofenaco en un 12%. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Básicamente, decirle al paciente que evite todos los AINE que se consideren inhibidores fuertes de la COX-1. ¿Por qué? Si recordamos un poquito la fisiopatología, al momento que consumimos un AINE, vamos a bloquear toda la vía de la COX-1 y vamos a producir un sesgo hacia la vía de la 5-lipoxigenasa, cuyo producto final son los cisteínileucotrienos que van a favorecer la activación de la célula cebada. Algo muy interesante, porque los AINE no exacerban a todos los pacientes. Es una de las teorías que lo explica, es porque los pacientes que sí tienen una hipersensibilidad a los AINE van a tener producción disminuida de esta prostaglandina E2, que se considera un factor regulador para la activación de la célula cebada. Lo que va a hacer es estabilizar a la membrana para que no se degranule tan fácilmente. Entonces, al momento de no tener esta prostaglandina, es mucho más sencillo que se active. La clasificación de la EASI nos propone 5 fenotipos de la hipersensibilidad a los AINES, y hay 3 específicamente que van a incluir la urticaria. La cutánea exacerbada por los AINE, la urticaria producida por 2 o más AINE de diferentes grupos, y la urticaria que solamente se produce por un AINE, algunos mediados por IgE, otras mediadas por la inhibición de la COX-1. La autoinmunidad, que es pues aquí lo que más me gustó y fue mi tema favorito. ¿Por qué? Porque en realidad las causas que subyacen en la urticaria todavía son bastante desconocidas para nosotros. Pero existe un vínculo bastante estrecho y mucha evidencia al respecto de que la urticaria se relaciona con la autoinmunidad hasta en un 40%. Ya vimos 2 endotipos, tipo 1 autoalérgica mediada por anticuerpos IgE autorreactivos y tipo 2B mediados por anticuerpos IgG. Y en un contexto clínico, este va a ser el que se relacione con otro tipo de enfermedades autoinmunes. El producto final de cualquiera de los 2 endotipos va a ser la activación directa del receptor de alta afinidad de la IgE. Y en cuanto al diagnóstico, bueno, tenemos varios. Esto la verdad es que es muy difícil que se hagan, pero algo que tenemos bastante a la mano sería la prueba de suero autólogo. Y que es importante que hasta un 50 o 60% de los pacientes lo va a tener positivo. ¿Qué significa la prueba de suero autólogo? Este es capaz de detectar esta autorreactividad, es decir, detectar que hay autoantígenos circulantes que son capaces de activar al mastocito y producir liberación de histamina. Sin embargo, ojo, puede detectar autoantígenos que no son funcionales. Entonces, por eso no es tan específica y tan sensible. Solamente nos indica que sí, existen autoanticuerpos en el suero del paciente. Entonces, la autoinmunidad se considera un factor predisponente para la urticaria crónica espontánea. Si hablamos del endotipo 2B, que son los anticuerpos IgG, que pueden ir contra IgE o contra receptores de alta afinidad. El más común es el que va directamente contra el receptor. ¿Qué va a hacer? Va a provocar una estimulación crónica y de granulación de la célula, independientemente de si está o no la IgE. Y tenemos los IgG que van contra la IgE. Va a hacer que la IgE se une a esta IgE que ya está unida a su receptor, provocando el cross-linking y haciendo que se active y degranule la célula.
Y después tenemos la autoalergia. Yo creo que antes de entrar aquí nunca habíamos pensado en la IgE como algo que pueda considerarse propio de la autoinmunidad o considerarse como autorreactivo. Y tiene un papel bastante importante. Va a generar reacciones de hipersensibilidad mediadas por IgE contra ciertos autoantígenos que van a poder promover la degranulación de la célula. Los autoantígenos, la verdad es que son muchísimos, se han detectado hasta 200. De los más comunes que tenemos, por ejemplo, son los antiperoxidasa tiroidea, y recientemente se ha estado estudiando bastante el que va contra IL-20, la interleucina 24, ya que se ha visto que se puede llegar a considerar como un valor predictivo razonable para que nosotros podamos medir la actividad de esta enfermedad. Y hablando de la superposición, ¿qué me refiero con esto? Cuando se superponen estas enfermedades significa que una enfermedad autoinmune es mucho más probable que suceda en un paciente que ya tiene una enfermedad autoinmune establecida. Y se ha visto que la urticaria se relaciona con un montón de enfermedades autoinmunes. Es mucho más común y se ha visto que esta urticaria se va a presentar más comúnmente en las enfermedades autoinmunes que son directamente sobre un órgano, no tanto algo sistémico. Por eso es más probable que se presenten trastornos endocrinos, hematológicos o de la piel, principalmente la enfermedad tiroidea autoinmune, como principal su variedad de hipotiroidismo, que es la tiroiditis de Hashimoto. También, ¿qué más nos habla de que realmente existe este vínculo? Se ha determinado que los pacientes con urticaria tienen niveles mucho más altos de varios autoanticuerpos, que son la peroxidasa tiroidea, la tiroglobulina, anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, anticélulas parietales, anti-DNA. Y algo también interesante es que se ha visto que estos pacientes tienen un volumen plaquetario anormalmente alto. ¿Qué significa? Que las plaquetas están produciendo un ritmo bastante rápido y esto se correlaciona de forma positiva con la inflamación sistémica. Quise hacer una mención especial a la enfermedad tiroidea autoinmune, ya que vimos que es la más común que se va a presentar en relación con la urticaria, tanto como hipotiroidismo, que es la tiroiditis de Hashimoto, hipertiroidismo, enfermedad de Graves, o también se puede presentar como una enfermedad tiroidea eutiroidea. Muchas veces nos va a llegar el paciente y el perfil tiroideo va a estar normal. Y eso no significa que pueda tener alguna alteración. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de medir los anticuerpos antitiroideos y si están positivos ya se puede llegar a considerar o te va a orientar a que realmente pudiera llegar a ser una enfermedad autoinmune. Los que van a ser más comunes son los de peroxidasa, también los van a ver como microsomales. Y también, en una menor proporción, los anticuerpos antitiroglobulina. De acuerdo a la bibliografía, y que me pareció muy interesante, es que los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea pueden llegar a presentar una enfermedad tiroidea autoinmune en un 80% hasta 10 años después de que apareció por primera vez la urticaria crónica espontánea. Entonces, no porque no esté en el momento significa que ya tenemos que descartar esa posibilidad. Siempre tenemos que estar revalorando a nuestro paciente. Otro factor importante es el estrés, que a veces yo creo que menospreciamos un poquito o no le damos la importancia que merece. De por sí la urticaria es una enfermedad que tiene una carga altísima para el paciente. Le genera una pésima calidad de vida. Todavía súmale que no le tomemos en cuenta los otros problemas de salud mental que pueda tener. Se ha visto que se relaciona con depresión, ansiedad, mala calidad del sueño y trastorno bipolar. Y algunas de las evidencias, por ejemplo, de TAT y colaboradores, vieron que tanto en la depresión como en la ansiedad van a ser evidentes en casi un 50% de los pacientes con urticaria crónica y aparte tiene una correlación positiva con la actividad de la enfermedad. Es decir, va a ser una actividad más grave y más agresiva. En los niños con urticaria crónica también se vio que existen altas tasas de ansiedad, así como fobia social y depresión. Y por último, este estudio que habla del estado de ira que se relaciona de forma positiva con los niveles de prurito. ¿Qué podemos concluir? Los pacientes con urticaria crónica espontánea tienen mayores niveles de angustia emocional, ansiedad subyacente, depresión, incluso trastornos somatomorfos. ¿Cuáles son los mecanismos? Realmente no se sabe del todo, ¿verdad? No está claro del todo, pero existen varias teorías que nos pueden ayudar a explicar. Una de ellas es la fácil activación de los basófilos. Ya vimos que no únicamente la célula se va a provocar todo el problema, también tenemos participación de los basófilos. Y se ha visto que secundario a la actividad de la hormona adrenocorticotrófica, factor liberador de corticotrofina, y que algunos pacientes tienen tendencia a tener una elevación en el cortisol. En un modelo múrido se vio que hay alteración de las células T reguladoras. ¿Y qué pasa?
Si se altera esta función, vamos a tener un cambio hacia el tipo TH1, TH17, que van a favorecer los procesos de autoinmunidad. En los niños se ha visto que el estrés se asocia con una mayor tendencia de producción de células T y de autorreactivas. ¿Y qué pasa? Pues va a ser más probable que produzcan autoanticuerpos de tipo IgG. Y por último, el inflamosoma. Se ha visto que hay mayor activación del inflamosoma en la depresión mayor y el estrés. Y esto nos habla de un vínculo en cuanto a todos estos procesos inmunológicos con la urticaria y el estrés. Por lo tanto, el estrés se considera tanto un factor facilitador como un factor predisponente. ¿Cuáles son las vías? Número 1, relación directamente entre el cerebro y las células se va a dar a nivel de los nervios sensoriales de fibras de tipo C, que se ha visto que participa en el empeoramiento de las enfermedades cutáneas, no solamente de la urticaria, incluso de la dermatitis atópica. La liberación de ciertos neuropéptidos, especialmente la sustancia P, es capaz de, a través del receptor X2, activar a las células cebada. Y la producción de otros neuropéptidos, como el péptido intestinal vasoactivo, hormona estimulante de los melanocitos, y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, son capaces de activar estos receptores y producir picazón y activación de las células cebada. Otro tema que me parece interesante, incluso tenemos una tesis en vías de realización, es cuál es el vínculo entre la urticaria crónica espontánea y el síndrome metabólico. ¿Realmente hay asociación o simplemente hay un aumento de la prevalencia de esta enfermedad en este tipo de patologías? En este estudio, en donde vieron la coexistencia de la urticaria con los componentes del síndrome metabólico, vieron que los pacientes con urticaria crónica espontánea, que se presentaba el síndrome metabólico en un mayor porcentaje en los pacientes que tenían urticaria crónica, a diferencia de aquellos que no la tenían, con un 17.8%. Y que de todos los componentes, los que tienen una significancia mayor son la obesidad central, la hipertrigliceridemia y la hiperglucemia. Encontraron otras características interesantes, que es más común en hombres, que los pacientes casi todos tienen una prueba de suero autóloga negativa. ¿Qué significa? Que son del tipo que no tiene autorreactividad. El angioedema es menos frecuente en estos pacientes y tienen una actividad de la urticaria crónica más alta. ¿Esto por qué? La presencia de síndrome metabólico se considera un predictor independiente de urticaria crónica no controlada. Si tenemos ausencia de control de los síntomas del síndrome metabólico después de 3 meses de tratamiento. Y yo creo que es algo que jamás tomamos en cuenta, ¿verdad? Ver si su hipertensión, su obesidad o su diabetes realmente están controladas. Hablando específicamente del peso, se encontró que el riesgo de urticaria crónica sí aumenta significativamente en presencia de obesidad. Esto con un índice de masa corporal arriba de 30. En cuanto a la glucosa, en este estudio se vio que todos estos niveles, que es glucosa en ayuno, glucosa casual o aleatoria, y los valores de la prueba de tolerancia oral son mucho más altos en pacientes con angioedema aislado en comparación con los pacientes con urticaria. Es decir, se asocia un poquito más a angioedema que urticaria. Y por último, también esto fue estadísticamente significativo, que los pacientes con urticaria tienen un riesgo 1.65 veces mayor de tener un diagnóstico probado de hiperlipidemia, como si se considerara un factor predisponente. También nos habla de la hipertensión. La verdad es que casi todos los estudios son bastante viejitos y pues sí, como les menciono, nos habla de que hay más prevalencia urticaria en estos pacientes, pero en realidad no nos habla de causalidad. Otro punto importante son las infecciones. Sabemos que esta enfermedad de la urticaria se relaciona bastante con enfermedades tanto inflamatorias como infecciosas. Entonces vale mucho la pena investigar. De las infecciones que tuvieron un poquito más de importancia, una de las infecciones por parásitos, que se considera un factor predisponente. ¿Por qué? Porque estos parásitos son capaces de estimular la autoinmunidad humoral, específicamente de la IgE policlonal, que puede llegar a tener en algún momento un componente autorreactivo. ¿Qué pasa aquí? Son pacientes que tienen que cumplir con ciertas características, es decir, no en todos vamos a pensar que tienen una infección parasitaria. Si tu paciente tiene antecedente de que acaba de viajar a una región endémica, o si vive en países en vías de desarrollo, o realmente encontraste algún dato clínico o laboratorial, pues sí podemos sospechar. Y dentro de los grupos más importantes está la anisakis, toxocariasis, facialosis, estrangulodiasis, blastocitosis. Y se vio que si dan un tratamiento, hasta en 1/3 de los pacientes se ha visto una mejoría. Incluso hablaban de dar 2 ciclos de tratamiento antiparasitario.
La infección por H. pylori también es algo de lo que se habla bastante. También se considera un factor predisponente. ¿Por qué? Se ha encontrado H. pylori en una gran cantidad de pacientes con urticaria, pero casi todos ellos son asintomáticos, es decir, no tienen las síntomas características que puede producir un H. pylori. Y como bien dice, a pesar de que la frecuencia de la infección por H. pylori es mayor en los pacientes con urticaria, la evidencia de que la terapia anti-Helicobacter sea efectiva es bastante controversial. ¿Qué sí lo apoyaba? Que se diera, que los pacientes de urticaria mejoraban si había una enfermedad por H. pylori sintomática. Si no, realmente no valía la pena. Sin embargo, sabemos que si encuentras un H. pylori, obviamente le vas a dar tratamiento al paciente. ¿Por qué? Porque es un factor predisponente de cáncer en algún momento de su vida. La vitamina D también es algo bastante interesante y que ha adquirido pues cierto auge recientemente porque es un inmunomodulador y va a actuar en varios procesos inmunológicos. Uno de ellos es aumentar la función de las células T reguladoras, reduciendo la inmunidad tipo TH1 y TH17, que ya sabemos que se asocia a la autoinmunidad. Lo que va a hacer básicamente es hacer un cambio del estado inmunológico proinflamatorio a uno tolerogénico. Y hay bastante evidencia de que los pacientes con urticaria crónica tienen niveles ya sea deficientes o insuficientes de vitamina D y que la terapia de reemplazo es capaz de reducir la puntuación de la gravedad de la urticaria. No te la va a quitar, pero sí se ha visto que hace que la urticaria sea un poco menos grave. ¿Qué es lo que tenemos que solicitar? 25-hidroxivitamina D. Y si encontramos deficiencia o insuficiencia, es una posibilidad que demos un reemplazo de terapia de vitamina D por lo menos 3 meses y ver si tu paciente mejora en cuanto a la actividad de la enfermedad utilizando la escala del UAC. Se considera un factor facilitador. Bueno, ya vimos varios de los factores importantes. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en el angioedema. Una de las principales preguntas que nos hace el algoritmo diagnóstico es, ¿tu paciente toma o no YECAS? Porque si sí lo toma, vaya, se considera un factor muy importante. En caso de que el paciente no lo tome y a pesar de esto tenga angioedema, nos va a llevar a otro tipo de diagnósticos que vamos a discutir en la siguiente clase, que sería el angioedema adquirido o el hereditario. Ahorita nos vamos a enfocar en el angioedema inducido por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Es una causa bastante relevante de angioedema relacionado con los fármacos. Es mediado por bradicimina, entonces aquí los antihistamínicos pues no van a tener nada que ver. La localización más común va a ser en la cara, mucosa de los labios, cavidad oral, lengua, úvula y faringe. Se desarrolla durante varias horas y si no se trata nos va a durar de 48 a 72 horas. La aparición puede producirse de semanas a meses, incluso años después de que el paciente empezó la terapia con los YECAS. Y en la mayoría de los casos, si nosotros retiramos el medicamento, el paciente va a mejorar de forma drástica. A menos de que involucre obstrucción de la vía aérea, se tendrían que tomar en cuenta otros tratamientos, pero por lo general va a tener remisión espontánea al momento de quitar el medicamento. ¿Qué voy a hacer cuando me llegue un paciente con urticaria? Número 1, confirmar mi diagnóstico y descartar diagnósticos diferenciales. Número 2, buscar causas, específicamente aquellos pacientes que tienen factores que nos puedan hacer sospechar de autoinmunidad. Buscar cofactores desencadenantes, AINE, estrés y ciertos agravantes. Comorbilidades, aquellos pacientes que aparte tengan urticaria inducible, autoinmunidad o que tengan alteraciones o problemas de la salud mental. Las consecuencias, porque ya vimos que a veces no tomamos mucho en cuenta esto, pero si el paciente tiene alteraciones del sueño, si le genera más estrés, si tiene problemas de salud sexual, problemas en el trabajo o en cuanto a su desempeño social. En cuanto a los componentes, aquí tenemos que buscar predictores que nos vayan a hablar de si el paciente va a responder o no a cierta terapia. Y en cuanto al curso, obviamente, monitorear la actividad de la enfermedad, el impacto y el control. Diagnósticos diferenciales, no nos vamos a meter mucho, solamente quiero que identifiquen las imágenes porque son lesiones bastante parecidas, ¿no? Y que nos pueden llegar a confundir. Mastocitosis cutánea, mastocitosis sistémica, síndrome de activación de mastocitos, vasculitis urticarial, esto lo vamos a ver porque la roncha dura más de 24 horas y deja una lesión pigmentada. El angioedema por bradicimina, que puede ser el angioedema adquirido, síndromes periódicos asociados a la criopirina, que pueden llegar a ser diferenciales de la urticaria por frío. Pero estos, aparte de la urticaria, van a tener fiebre, van a tener mialgias, atralgias y otros síntomas más generales. Síndrome de Schnitzler, que es una gamapatía monoclonal, que aparte de la urticaria también tiene síntomas generales. El síndrome de Gleich, que es un angioedema episódico con eosinofilia. El de Wells, que se va a ver como una celulitis eosinofílica. El pénfigo vulgar en su etapa prebulosa.
y la enfermedad de Still del adulto. La anafilaxia, porque básicamente pues muchas de las anafilaxias se van a presentar con síntomas cutáneos. Diagnóstico, ¿qué le vas a pedir a tu paciente cuando llegue a la consulta? En todos los pacientes estamos obligados a solicitar un hemograma completo con diferencial, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. En el hemograma vamos a ver basófilos, eosinófilos, plaquetas, vamos a buscar anemia, vamos a buscar signos de infección y los reactantes de fase aguda. ¿Por qué? Porque por lo general sabemos que no son específicos, pero se pueden elevar ante procesos autoinmunes. Si ya tenemos la atención especializada, es decir, ustedes como alergólogos, podemos solicitar otro tipo de estudios de laboratorio que nos van a dar un poquito más idea de si se puede tratar una urticaria inmune de tipo 1 o de tipo 2. Algo que vamos a solicitar son los anti-TPO y una IgE total. Si es una tipo 2 o mediada por IgG, van a estar elevados. La IgE total va a estar bajita y la vasopenia, es decir, menos de 50 células, la eosinopenia, perdón, menos de 20 y la eosinopenia menos de 50 también son predictores de este tipo de autoinmunidad. La prueba de surautólogo ya vimos que está recomendada, simplemente es pronóstica, nos habla del curso y la gravedad de la enfermedad, no es específica y tiene una baja sensibilidad, pero es una herramienta bastante sencilla que tenemos a la mano. Los ANAS, realmente, a menos de que tengas una sospecha muy grande, no están recomendados de rutina. ¿Por qué? Porque sabemos que la prevalencia de la positividad de estos anticuerpos en la población en general puede ser muy elevada y no nos hace un diagnóstico confirmatorio de alguna enfermedad. También en la urticaria tipo 1, la IgE aquí va a estar elevada, ya sabemos que es la medida por IgE. Aquí se solicitan IgE, anti-TPO o interleucina 24. Muy fuera de nuestras posibilidades, pero también la liberación de histamina basófila. Otras pruebas que podemos solicitar, por ejemplo, la función tiroidea, si tu paciente tiene síntomas característicos, realmente solo necesitamos TSH y T4. Pruebas cutáneas de alimento no están recomendadas y prueba de detección de H. pylori, controversial por lo que ya habíamos platicado. Este algoritmo no nos vamos a meter, pero quise ponerlo para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de tener a sus pacientes. Nos dice qué hacer si tú tienes un paciente con sospecha de una enfermedad tiroidea autoinmune. ¿Cuáles son los estudios que tienes que solicitar? ¿Y cuál es el seguimiento que le tenemos que dar al paciente? La guía mexicana, la verdad es que nos da una gran cantidad de pruebas que puedes hacer de acuerdo al sistema que está afectado. Gastrointestinal, que puede ser pruebas contra H. pylori, coproparasitoscópicos, si es respiratorio TAC, radiografía de senos paranasales, interconsulta con el odontólogo, si es de vías urinarias, un urocultivo, cultivos de secreción vaginal, dar pruebas terapéuticas. Si los síntomas son relacionados a la ingestión de alimento, prueba de eliminación, pruebas cutáneas. Si tienes síntomas tiroideas, las pruebas de función tiroidea. Y si no tiene afección de ningún sistema y no sabes qué hacer, básicamente, te dice que una prueba de surautólogo. La urticaria inducible, casi todos los diagnósticos de esto lo vamos a hacer por pruebas de provocación. Y vamos a ver que existen varias herramientas comerciales validadas que nos pueden ayudar. Urticaria por frío se hace mediante un cubito de hielo. Tiene que ser a cierta temperatura, tiene que ser durante cierto tiempo y siempre cubierta. Y vamos a ver cómo se forma la ronchita. Pero tenemos un temple test que te puede ayudar tanto para urticaria por frío como por calor, y aparte te da el umbral de temperatura al que el paciente va a presentar los síntomas. El dermografómetro también nos va a ayudar para poder hacer la prueba del dermografismo sintomático. Vaya, también se puede hacer con la punta de una batelenguas, pero esta sería una herramienta validada. La depresión, que son herramientas que se van a cargar a diferentes pesos, también para encontrar el umbral del paciente. Hay pruebas simuladores de rayos UVB y UVA. También vamos a tener el vórtice de vibración para el angioma vibratorio, y para la urticaria colinérgica, pues la bicicleta ergonómica o el ponerlo a hacer ejercicio. Tenemos 3 herramientas, el WA7 para medir actividad de la enfermedad, que es el que tenemos en la consulta. Tenemos el Angioedema Activity Score, también nos va a ayudar para clasificar la actividad del angioedema. Y por último, la prueba del control de la urticaria, que va a tener su versión corta y su versión larga. Tratamiento. Objetivo es tratar la enfermedad hasta que desaparezca, de forma eficaz y segura para tu paciente. ¿Cómo lo vas a hacer? Manteniendo un WA7 de 0 y logrando una normalización de la vida del paciente. No es normal que tu paciente tenga que tomar 4 pastillas al día para poder tener una vida, entre comillas, normal.
¿Cómo lo vamos a hacer? Buscar y eliminación de las causas. La verdad es que muchas veces no va a ser posible eliminar las causas, sobre todo la urticaria aguda y de la inducida. La evitación de factores desencadenantes y reducción de la actividad. Sabemos que el decirle al paciente no hagas ejercicio o no te expongas al aire libre porque el sol te ocasiona va a generar mucho deterioro en la calidad de vida. Inducción a la tolerancia, tratamiento farmacológico y el principio básico es tratar como sea necesario y lo menos posible, siempre teniendo en cuenta la actividad de la enfermedad de tu paciente. Vamos a eliminar causas, dar dieta en caso necesario, uso antihistamínicos, esteroides sistémicos, inmunomoduladores y biológicos. Esta es la guía de algoritmo diagnóstico de la guía mexicana. Aquí vamos a ver únicamente la urticaria aguda. Tenemos un cuadro leve. Empezamos con una dosis habitual de antihistamínico. Si no mejora en 24 horas, puedes doblar la dosis. Si no mejora en 24 horas, tienes dos. Cuadriplicas la dosis o agregas un curso de esteroide. Y si no mejora en esas 24 horas, puedes hacer la combinación de ambas. Y para ver la crónica vamos a utilizar la europea, que es la actualización de 2022. Antihistamínicos. Primera generación realmente no están recomendados, tienen muchos efectos secundarios e interacciones medicamentosas. De los antihistamínicos de segunda generación, no se puede hacer recomendación de uno que sea mejor que los demás, pero lo que sí nos dice es que las dosis van a ir de una dosis convencional hasta una dosis cuádruple y que se prefiere el aumento de la dosis antes que combinar dos antihistamínicos distintos porque tienen muchas propiedades farmacológicas distintas y que pues no vale tanto la pena. Aquí, a diferencia de la guía pasada, nos junta el dosis estándar con una dosis cuádruple, no los separa en dos. Sin embargo, en la otra guía nos dice que tienes que esperar de 2 a 4 semanas para hacer un incremento de la dosis. La evidencia respalda el uso de bilastina, cetiricina, desloratadina, tebastina, fexofenadina, levocetiricina, loratadina y rupatadina. Siguiente paso, omalizumab. Aparte de que va a mejorar las ronchas, va a quitar el angioedema, es un medicamento que es perfecto para la urticaria. Por lo tanto, es el único tratamiento biológico autorizado, no el único que se utiliza. Y representa el siguiente paso. Además de la urticaria crónica espontánea, lo podemos utilizar en la colinérgica por frío solar, por calor, dermografismo sintomático y por presión. La dosis recomendada es de 300 miligramos cada 4 horas. Pero si tienes un paciente que no responde con este tratamiento, se menciona que podemos llegar a utilizar dosis de 600 miligramos, es decir, el doble, y recortar el intervalo cada 2 semanas y que hasta el momento se ha visto que es seguro y eficaz. Existen otros biológicos off-label, es decir, no están autorizados, pero se llegan a utilizar, que es el dupilumab, porque en la IL-4 y la IL-3 se promueven reclutación de eosinófilos, es una célula que tiene que ver. Los anti-IL-5 también ayudan a activar de forma directa, a prevenir la activación directa del mastocito, y el secukinumab, que es un anti-IL-17, se ha visto su papel porque esta interleucina está muy relacionada en procesos de autoinmunidad. Y hay nuevos biológicos en desarrollo para la urticaria crónica espontánea, específicamente el igelizumab. Ahorita está en ensayos de fase 3. Es también un anti-IgE, pero es más eficaz, es más rápido, tiene mayor afinidad por la IgE y hasta el momento se ve como un medicamento bastante prometedor para la urticaria. El siguiente paso es la ciclosporina. ¿En quién lo vamos a utilizar? Pacientes con enfermedad grave refractaria que no respondieron con dosis cuádruple antihistamínico y omalizumab en combinación. Dosis de 3.5 a 5 miligramos. Sin embargo, este tiene una alta incidencia de efectos adversos y es algo que se tiene que estar monitorizando de cerca en el paciente. Otros tratamientos, montelukast, evidencia bastante baja. En caso de que se use, tiene que ser, de los inhibidores de leucotrienos. En caso de que se use, tiene que ser montelukast y se ha visto que funciona en los relacionados con AINE o en algunas urticarias crónicas inducidas. Esteroides tópicos no se utiliza. La única indicación que encontré es en la urticaria por presión en las plantas de los pies. Y los esteroides sistémicos se pueden utilizar en la urticaria aguda o en la exacerbación de la crónica. En los niños, los antihistamínicos de primera generación no se utilizan, tienen un perfil de seguridad bajo. Los recomendados son los de segunda generación: bilastina, cetiricina, desloratadina, fexo, levo, loratadina y rupatadina. Esteroides sistémicos no se recomiendan tanto. Omalizumab aprobado a partir de los 12 años, sin embargo hay varios estudios en que se está utilizando en niños menores de 12, sobre todo para urticarias inducibles, y se ha visto que no se ha reportado efectos adversos graves. En las embarazadas,
Se prefiere loratadina, loratadina, cetiricina y levo. Sabemos que también la fexofenadina está aprobada, sin embargo, la mayor cantidad de estudios se enfocan en loratadina y cetiricina. Todos los antihistamínicos se van a excretar en leche materna, por lo tanto, los bebitos pueden llegar a desarrollar sedación. El omalizumab está aprobado en el embarazo, sin embargo, pues hay que individualizar el tratamiento. Y la ciclosporina no se ha comprobado que sea teratogénica, pero sí es embriotóxica en algunos modelos animales. Y se asocia tanto con parto prematuro como con peso bajo al nacer en los lactantes humanos. Y por último, el tratamiento en las poblaciones especiales, que es la vejez. La verdad, muy poquita información de ellos. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que tener en cuenta la polifarmacia de nuestro paciente, muchas interacciones medicamentosas, la farmacocinética y farmacodinamia. ¿Por qué? Porque los antihistamínicos pueden llegar a generar mucha sedación. Y sabemos que ellos tienen un riesgo muy aumentado de caídas, de problemas neurodegenerativos. Entonces, siempre tenemos que tomar muy en cuenta todas las comorbilidades de nuestro paciente geriátrico y, pues, en base a eso, individualizar el tratamiento. Conclusiones. La urticaria es una enfermedad multifactorial, merece una especial atención por su involucro en la calidad de vida del paciente. Es necesario que reconozcamos las lesiones alimentales para poder decir esto sí, eso no es una urticaria. Y es una patología que ya vimos que va a afectar a todos los grupos etarios y pues existe muy poquita información, así que debemos de poner mucha atención. Y el reconocimiento cada vez mayor sobre las vías de activación de las células y abre la posibilidad a que se desarrollen nuevas terapias que van a ser seguras y efectivas. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.